que estamos llamando. Ok, yo sé. Ahí está, perfecto. Sí, de hecho está muy lenta, yo me veo en la imagen y está rezagada. No, pero te ves estupenda y se escucha muy bien ahora. Clarisa, ¿qué opinas de lo que pasa en TVN? ¿Qué pasó ahora con la televisión pública? ¿Y cuál sería, quizás también, es bueno decirlo, la responsabilidad que tuvo la ex Concertación en haber también traicionado un poco esa promesa de una televisión distinta, ¿no? Convengamos que también estuvieron ahí con mucha presencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay nueva culpa, por así decirlo? De hecho hubo un planteamiento nuestro, estoy hablando en el gobierno, ya en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se levantó toda una discusión sobre cómo debe funcionar la televisión pública y hubo todo un debate sobre la composición del directorio, que yo creo que está pendiente, evidentemente. Esto es al margen de que por distintas razones, tanto atribuibles a todos los cambios que han sufrido los medios de comunicación, como en particular las dificultades propias de la programación de TVN y la responsabilidad que le pueda caber, su hoyo financiero es tremendo. Y acá están de por medio, como decía Ale, la estabilidad laboral ya han tenido que despedir a muchísimas personas. Se trata de subsistir en un cuadro financiero muy, muy complicado y obviamente en un gobierno que no cree en el rol de la televisión pública. La sostiene, pero no lo cree. Y por lo tanto, en ese cuadro yo sería más cauteloso con los juicios si queremos tener una televisión pública. Ahora hay que entrarle a fondo. Yo creo que tiene que haber una gran reforma. Lo que tú dices, cómo se compone un directorio, cómo las experticias y las capacidades están reflejadas ahí. Ajá. Pero puedo dar fe de un departamento de prensa que está funcionando, resistiendo presiones, con el mayor esfuerzo por mantener el pluralismo de la televisión nacional al margen del gobierno de turno. Y yo quiero hacerlo esto público, ¿ah? Me parece muy bien que lo conversemos y que lo haga público, Clarisa, porque usted sabe mucho sobre el tema. ¿Podría bajarle un poquito al computador? Porque se nos estaba formando como un eco. Entonces, inmediatamente. ¿nos escucha por el teléfono? Se me fue la imagen. Ah, no, pero... la vemos. Nosotros la vemos, nosotros la seguimos viendo muy bien. No, pero para escuchar era bueno poder... ¿Me dan un margen para que vuelva a entrar? Sí. Si está... No, pero nosotros la vemos y yo perdí la imagen. Yo perdí la imagen. Bueno, digamos así, voy a hacer como que yo los veo. A ver, yo ya que estamos conversando el tema, ¿puedo decir algo? Yo creo sí, que, obvio. Independiente de que en Chile la ley es mala porque es un coteo político y no una ley, no un ente independiente como podría ser el Banco Central, o sea, con recursos propios e independencia total del gobierno turno. Cuando yo estuve en TVN, la última vez yo he estado 3 veces, la última vez había una clara intervención estatal. ¿De cuándo estás hablando? De ahora, hace poco, hace poco. Yo 2019. Trabajando en TVN. El 2005 trabajé, después trabajé el 2010 y ahora por tercera vez el 2019. Y esta vez había intervención clarísima en el matinal, por lo menos. Me llevaron unas personas a intervenirlo, echaron al director, echaron a la editora, me echaron a mí. O sea, había una clara intervención estatal, gubernamental, en el programa, el matinal. Eso lo puedo decir porque lo viví yo, sé cómo llamaban, sé cómo bajaban de arriba a poner esa imagen y una esa otra, eso pasaba todos los días. Pero otra cosa es que, aunque es una sociedad anónima, es del Estado. El Estado no quiebra. O sea, así que con esa cosa de andar vendiendo el espacio físico, porque hay miles de casas, el Ministerio de Bienes Nacionales que se podrían vender y no se venden. O sea, la verdad es que es toda una cosa para seguir con la idea de que no están pagándose a sí mismos, etcétera. No, el Estado puede meter lucas o puede bajar el nivel ahora y aguantar. Puede aguantar hasta que esto pase. Efectivamente puede, Daniel, y de hecho costó muchísimo para que le hicieran la inyección que recibió para poder paliar el déficit económico que arrastra de mucho tiempo, efectivamente. Está la opción de arrendar. Lo que pasa es que en este momento sospecho
que estará algo difícil encontrar los arrendatarios Es en verdad. medio de la comprador emergencia también, que ¿no? tenemos. Claro. Y entonces tienes ahí un bien inmovilizado. Yo supongo que la venta no significa la clausura, sino eventualmente la posibilidad de trasladarte a un espacio Más público, pequeño. Claro. más pequeño, y son los excedentes que te quedan que sean destinados efectivamente a financiar la televisión pública. Yo trataría de matizar un poco esto, porque lo que queremos es tener yo no una puedo. televisión pública. Entonces, ahora Lo que pasa creo es que yo no para este puedo. Yo no propósito, puedo. más que hablar conmigo, hablen con personas Sí. del directorio que puedan fundamentarlo. Yo comparto lo Sí, mismo. Daniela, Yo creo que nosotros tenemos que seguir investigando, poniendo la lupa ahí donde hay que ponerla, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer. Confíe en eso, Clarisa, que para eso estamos aquí en La Voz de los que Sobran. Y también queríamos conversar con la presidenta, como presidenta del Instituto de Igualdad. Yo vi ayer un video muy, pero muy interesante que usted subió a las redes sociales. Yo dije, por favor, conversemos con ella, que tiene un poco que ver con esta especie de letra chica que está inquietando a muchas personas en la cobertura real que va a tener el ingreso familiar de emergencia. Se habla de que solo beneficiaría a un 32,5% de los hogares. Mira, para nosotros fue muy fuerte. Yo preparo una columna semanal editorial como Instituto es la voz del Instituto de Igualdad. Es Claro. decir, nosotros ya llevamos, esta es la tercera o cuarta que yo estoy destinando a hablar de que el fracaso de la emergencia sanitaria, entre otras cosas, no solo pasa por la propia política sanitaria, sino por la imposibilidad de las personas de hacerse cargo de las drásticas medidas de confinamiento que deben tener, que es la única manera de evitar que el contagio prospere. En definitiva, nosotros venimos exigiendo, estoy hablando de los socialistas, Ajá. una renta de emergencia. Para nosotros era ojalá mucho más universal, mucho más simplificada. Y cuando se abrió la oportunidad de este llamado a diálogo, aún con todas las desconfianzas que están instaladas políticamente en este país, legítimas desconfianzas por lo demás, decidimos que había que hacerlo por lo que está ocurriendo. Y el acuerdo al que se llegó por escrito, yo creo que ustedes lo deben tener porque está por escrito el acuerdo, jamás habla, no le pone números. Entonces, haber escuchado el domingo precisamente el Estado Nacional, entrevista al ministro del Interior, habló de 2.100.000 familias. Sí. Nuestra estimación está sobre los 3 millones y podría acercarse a los 4 millones, como estimación que no es verificable. Y por lo tanto nuestra postura es: no pongamos universos, pongamos condiciones, criterios y requisitos. El que los cumple recibe el beneficio. Esto pueden ser 3 millones de hogares, 4 millones de hogares. El Estado debe proveer recursos para todos aquellos que cumplan estos criterios. Esa es nuestra discusión. Al hablar de 2.100.000, el presidente volvió a reiterar ayer, y el informe financiero con el que ingresa el proyecto de ley hace un informe financiero estimando 2.100.000 de familias. Debo decirles que el ingreso familiar, la ley vigente que se modifica con esta, había comprometido 1.900.000. Es decir, es absurdo que haber dicho que ingresen todos los que estaban afuera, hable solamente de 200.000 personas, de 200.000 hogares diferentes. No cuadra. Claro. Y por lo tanto para nosotros esa es la letra chica, porque en los titulares recogieron los compromisos de requisitos, criterios, pero a la hora del informe financiero pusieron el marco fiscal, a propósito de lo que están hablando de BN. Claro. Y ahí tú dices, bueno, te están hablando con letras chicas, ¿dónde te quieren? Y entonces nuestra exigencia es que hoy día en el Congreso se legisle sin compromisos de universos, que no hayan techos. Claro. Simplemente todos aquellos que están, cuando se dice en el 80% de mayor vulnerabilidad, se está pensando en hogares que en promedio, hasta el momento de la crisis pandemia, registraban ingresos por 800.000 pesos. Esto sin duda excede las situaciones de pobreza. Y estábamos abriendo, se permitió que se llegara
a sectores medios, más precarios, pero medios. Y que fruto de esta situación o han perdido enteramente su ingreso o en parte por debajo, y aquí vino la diferencia con el gobierno y fue insalvable. ¿Ya? Nosotros dijimos que la línea de corte debía ser la línea de pobreza, que para un hogar de 4 personas son 465.000 pesos, que nadie podía quedar por debajo de eso. Exacto. En rigor, un ingreso básico que haga que la gente no se exponga a salir a la calle a buscar su sustento y se quede en casa aunque sea con lo básico. Bueno, ni siquiera eso se logró. Se logró estos 100.000 per cápita, que en un hogar de 4 da 400.000 pesos. Ustedes se dan cuenta que entre 400 y 465.000 pesos no estaban pensando en si el fisco los puede pagar o no. Estamos hablando del chaucheo al final, desde el punto de vista fiscal. Este fue un gallito de fuerza política de que no se la lleven entera a la oposición. Esa es mi lectura. ¿Eso es? Por cierto, ¿sí? Porque en el fondo, ¿cuál es la razón que dan para eso? No, la razón era, mira, da vergüenza. No pueden haber desincentivos a buscar el trabajo. No. ¿Tú te das cuenta en esta? Si no, mira, el clásico argumento tradicional e histórico que le hemos escuchado a la derecha. El desincentivo por las 100 lucas cuando puedes salir a la calle a encontrarlas y morirte o exponerte, me parece, francamente están en otro planeta. Miserable, feroz. Bueno, pero aún aceptando eso, la verdad es que logramos con esta presión pasar de 65.000, no miento, porque después eran 55.000, ya estábamos en el mes 55.000 per cápita, a 100 parejo, es decir, no te decrece por mes. Entonces ahora la pelea es que respeten las coberturas, porque miren ustedes el absurdo. Ustedes podrían, alguien en la calle podría identificar fácilmente, soy trabajador independiente, formal, informal, a igual vulnerabilidad, igual necesidad. ¿Qué importa si tienes contrato o no tienes contrato, si tu fuente de ingreso es un pololito, si firmas boleta por honorario o si tienes un contrato? Tu necesidad es la misma. Exacto. Entonces, desde el origen, el modelo que aplicaron es un modelo absurdo. A los trabajadores formales, es decir, con contrato, con ley de protección del empleo, a comerse sus seguros de empleo. Eso fue. Claro. El aporte fiscal es cuando se coman los seguro de fondos que tienen. Claro. Es decir, en el fondo te comiste tu seguro y ahí viene el fondo solidario estatal. Pero mientras tanto te comiste tu fondo futuro. A los independientes, un proyecto de ley vergonzoso, porque era un crédito que después te lo iban a cobrar. Es decir, sí, pues después te sacó la plata. Que no ha sido aceptado. Y luego los informales de este ingreso familiar de emergencia, como si fueran la tercera raza, la de los más pobres, digamos. Entonces, nuestra insistencia es, todos los que vean decaer su ingreso por debajo de la línea de pobreza deben tener derecho en el país, cualquiera sea su contrato, su condición, cesante, culpable, como fuere. Todos tenemos derecho a una renta básica de emergencia. Ese era el... ¿Clarisa? Sí, perdón. Clarisa, yo en el fondo, claro, independiente de cuál sea tu situación laboral, tus necesidades son las mismas, digamos, y hacer esta distinción, claro, es algo que cuesta entender, ¿no? Sin embargo, metamos un poco en ese tema. Yo quería preguntarte, Clarisa, por lo que este artículo que fue muy comentado ayer, este artículo lapidario de Bloomberg, cuya frase más como resonante, ¿no? Esta idea de que, claro, Chile adoptó medidas sanitarias de países ricos, olvidando una vez más que muchas gente es pobre. Entre otras razones de entender aquello, hay un par de datos que me interesa que tú puedas colaborar. Precisamente el tema de la informalidad es brutal en Chile, es altísima. Y el otro tema es de la pobreza multidimensional, ¿no? Que se habla poco de ella, siento yo, pero que alcanza un 25% de la población. Con esa realidad es bien difícil que saliéramos bien parados de esto, digamos, ¿no? Menos con la, y esto lo digo yo, con la ineptitud del gobierno, bueno, y también lo dice Bloomberg, ¿no? Con la incapacidad del gobierno de leer bien el país que gobierna, ¿no? ¿Cómo lo resumes tú? ¿Cómo te resuena a ti esas frases, el comentario de ayer, esta realidad que en el fondo nos deja aún más desiguales que antes? Bueno, es la radiografía de la realidad. Si hay alguien que tiene datos a patadas para poder afirmar la realidad del país, es el Estado.
nosotros tenemos en América Latina un lujo de bases administrativas y de información. Yo trabajo con otros países de América Latina y sé lo difícil que es muchas veces definir qué hacer en lugares en donde no tienes información confiable. Acá la información es buenísima en general, tiene mucha información. Por lo tanto, no conocer la realidad es no querer verla, es tener un sesgo para mirarla, porque tiene la... Bueno, pero es evidente. A ver, si el estallido social nos dejó una lección de lo que estaba pasando en el país, yo no sé cuándo se puede aprender, la verdad. Y entonces, efectivamente, porque no es que se aplicó además un criterio de países ricos, porque Nueva Zelanda aplicó medidas muchísimo más drásticas, siendo un país con un per cápita bastante más alto que el nuestro. Ni hablar de algunos países como Alemania. Digamos, acá priman más bien sesgos que tienen que ver menos con decisiones de países ricos o pobres, en donde pones el foco. O los países ponen el foco en la salud de las personas o ponen el foco en la salud de la economía. Creo que es un dilema equivocado en el sentido que la salud de la economía va a depender de la salud de las personas. Yo en eso no me pierdo. Claro. Pero si tú empiezas privilegiando la salud de la economía, te va a costar vidas humanas. ¿Qué es lo que te va a pasar lo que pasó ahora? Exacto. Porque esto de las cuarentenas dinámicas, yo hice un chiste en algún momento en alguno de estos videos, Ale, que grabo, que decía que el virus no viene con GPS. Esto de que lo pones a un pedazo de una comuna es una estupidez. Absurdo. Ni siquiera es una decisión de país rico, es la innovación más absurda que uno escucha. ¿Qué significa cerrar de a pedacitos? Cuando tú te dan un permiso y te puedes trasladar al resto de la ciudad, te trasladas con el virus. Esto es absurdo. Y bueno, no haber tomado las medidas drásticas que hubieran sido efectivamente un frenazo duro de la economía al inicio, tiene doble costo, porque te obliga a prolongar. Mira, ahora se está discutiendo cuánto más severa debe ser la cuarentena general en la región metropolitana, cuando empezaste con las cuarentenas dinámicas en marzo. Debemos ser de los países con la mayor prolongación de estos estados, precisamente por no haber tomado las medidas drásticas al inicio, junto con un apoyo monetario en esos momentos a la población. Y si no ahora, no 3 meses después. Bueno, claro. Más vale tarde Clarisa, que nunca. sí, eso. Clarisa, ya nos queda un minuto, pero lo que viene ahora entonces es la discusión parlamentaria. Ahí podemos salvar de alguna manera esto del ingreso familiar de emergencia para que llegue de una manera más justa a la población. Es el lugar. Yo, por eso me parece estupendo que ustedes lo divulguen, sé que tienen mucha audiencia, que yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que presionar para que el Parlamento se haga eco de esta preocupación, y tengo confianza por lo menos en las bancadas que suscribimos, que formó parte del partido que suscribió este acuerdo. Vamos a hacer que desaparezca la letra chica vamos a intentar que desaparezca, claro. Que desaparezca, y hacer el esfuerzo para que esto llegue mayoritariamente a la población que realmente lo requiere. Y la opinión pública tiene que estar pendiente, y nosotros vamos a estar pendientes, vamos a seguir pendientes de que eso suceda. Mucha fiscalización, yo creo que ese es un rol muy importante en este momento. Doña Clarisa Hardy, presidenta del Instituto de Igualdad, muchas gracias por haber estado en La Voz de los que Sobran. Nosotros nos vamos rápidamente para que no nos corten en televisión.